Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, ya en este miércoles de la octava de Pascua. Seguimos en la alegría de la resurrección. Hoy con Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, se nos sigue mostrando el resucitado. Escuchemos el texto. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Y ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu. Seguimos con su gracia, con estos ríos de agua viva que han brotado. Cuando Jesús exhala su Espíritu y en el costado abierto está agua, significa también el Espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas. Sigamos con el gozo de la Pascua, de pie, en resurrección, en victoria, con aquel que ha vencido la muerte. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Es un poco largo, pero es muy conocido. Capítulo 24 de Lucas, versículos 13 al 35. ¿Quiénes, qué personajes van? ¿De dónde van? ¿Hacia dónde? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? ¿Quiénes aparece? Que aparece entabla un diálogo. ¿Cuál es ese diálogo? ¿Qué venían hablando estos personajes? ¿Qué había acontecido? Y entonces, ¿cómo le explican a este tercero que aparece? Y ellos van ahí contándole sus cosas. Y entonces ellos hacen unas afirmaciones de quien había muerto por esos días. Y después viene una expresión de aquel que apareció y empieza a narrarles algo. Que viene a narrarles ellos cómo lo escuchan, qué van sintiendo en el corazón. Hace una demanda de que, y entonces resulta que ellos lo invitan a que se quede. ¿Y qué pasa allí cuando se queda esta persona otra vez? Todos los elementos, todos los detalles, todas las palabras, los diálogos, todo es importante para que pasemos de lo que dice el texto a lo que me dice hoy y nos dice a cada uno de ustedes y yo la Escritura. Los discípulos de Emaús.
Ese es el contenido hoy. Muy conocido texto, el texto, muy bello, con una profundidad clarísima, con un desarrollo muy llamativo, que sirve para mostrarse hoy, porque esto se vive hoy en la iglesia. Un poco entristecidos dos personajes, Cleofás, y aquí no nos dan el nombre del otro, pero el otro se llamaba Simón, nos lo dice Orígenes y se lo dice el Señor a una mística. Simón y Cleofás van caminando y van abatidos, tristes, melancólicos, traen la tristeza de aquellos que fueron discípulos del Mesías, pero todavía no entienden por qué el Mesías no ha triunfado, porque la cruz suena como a derrota. Y entonces discutían, conversaban, un poco cada uno a su manera, como expresando lo que había en el corazón, porque casi el otro diciendo, porque entonces el Señor no se mostró como era en la cruz, y entonces el otro hablando pues contra los sumos sacerdotes y contra todo el Sanedrín, y venían con esas tristezas, narrando, sacando del corazón el abatimiento tan grande que traían. Y Jesús se aparece en forma de peregrino. Vayamos meditando hoy, la vida es un peregrinar. Y apareció el gran peregrino, pero no lo reconocieron, venía así como tapado. Ellos le dijeron que notaba que venía muy lejos porque traía como las sandalias como muy sucias, llenas de polvo y como hasta rotas. Y él dice, y él se les presenta como el gran peregrino que tiene una misión muy grande y que está consiguiendo pues una grey muy grande y ovejas de distintos lugares para un gran rey, para un gran pastor. Y entonces se presenta como un hombre como que tiene que hacer un gran camino. Y ellos no entienden todavía esta presentación de él. Y entonces estos empiezan a contarle que si él pues no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén, porque él les pregunta, ¿qué conversación es esa que traen ustedes? Y él les dice, y ellos empiezan a afirmar como que usted no se ha dado cuenta de lo que pasó. Usted es el único que no ha caído en cuenta de lo que pasó con Jesús Nazareno, que era un profeta acreditado por signos, obras, palabras ante Dios y ante todo el pueblo, y cómo los sumos sacerdotes lo entregaron, etcétera, etcétera. Y es verdad que algunas mujeres han ido al sepulcro y que dicen que se les aparecieron ángeles. Aquí viene un poquito de machismo, no le habían creído a las mujeres. Hemos venido hablando en las homilías de estos días que Dios les dio este don a las mujeres, a los ángeles y sobre todo a María Magdalena, de ellas que estuvieron al pie de la cruz, ser dignas de recibir el mensaje, y sobre todo María Magdalena, que se había subido en busca del amor perfecto, no el amor como lo entendía antes. Y ellos todavía les costaba creer, inclusive dos de los nuestros, como de los importantes, están hablando de Pedro y Juan, fueron y encontraron el sepulcro vacío. Y entonces Cleofás y Simón, que son los que están hablando, pues van con esa melancolía, no han dado el paso de creer lo de los ángeles a las mujeres y lo del sepulcro vacío. Y entonces viene Jesús, el peregrino empieza a hablar y empieza a explicar la escritura y empieza a tomar desde Moisés, los profetas, y empieza a hablarles quién era el Mesías, para que comprendieran ellos y dejaran la necedad que tuvo todo Israel con Jesús de no comprender qué salvación traía Jesús. No era una salvación a la manera humana, como se esperaban con las guerras, con las armas, una liberación del pueblo de Israel, como estos que están como esperando que ellos soñaban y creían pues como que él iba a liberar a Israel, etcétera, etcétera. Y Jesús tiene que empezar a explicarles en el evangelio más amplio, les dice, es que ustedes no han entendido el mesianismo. Y empezando por Moisés, ya ha empezado a explicar las profecías, pero termina diciéndoles que es que el reino de Dios es muy diferente en el tiempo, en el espacio y en los medios. ¿Por qué en el tiempo? Porque el reino de Dios es para siempre. Dios es eterno. ¿Cuánto han durado las dinastías de los faraones? ¿Cuánto duró Alejandro Magno? ¿Cuánto duraron el imperio romano, los distintos emperadores? ¿Cuánto duraron los babilonios, los persas, cuánto dura un presidente? ¿Cuánto duran los dictadores? Una nada con respecto de la eternidad. Dios trae un reinado para siempre. Y en el espacio,
El tronco, empieza a explicarles cómo el tronco humano viene de Israel, pero es que no se limita a Israel y no viene solo para la Palestina. Ya de ahí para adelante no solo van a haber romanos, cireneos, escitas, egipcios, griegos, etcétera, etcétera. Todas las razas van a estar en un único pastor. No va a ser un espacio reducido, no solo ha venido para la Palestina. Y en los medios, ¿cómo hacen los imperios? ¿Cuál es el medio humano? La opresión y el avasallamiento. ¿Cuál es el medio de Dios? El amor. Por el amor es el medio sobrehumano, porque el otro es limitado. Ese avasallar, eso no genera sino por un tiempo tener detenidos a alguien en un miedo y en un terror, y no transforma corazones. Antes, por el contrario, después vienen sublevaciones. En cambio, el amor genera toda una fuerza que verdaderamente es eterno como Dios es eterno, es del espíritu como Dios es espíritu, para que ellos comprendieran, y ustedes y yo hoy comprendamos el reino de Dios que traía el Mesías, que ellos no lograron comprender. Y entonces ahí sí, él les llegó a explicarle cómo la realeza de Dios es la más alta, quién es el admirable, el Emanuel, el santo, el retoño sublime, el fuerte, el Padre del siglo futuro, el príncipe de la paz, Dios como es de quien viene. Por esto se ha dicho que es el Mesías. ¿No tendría una realeza semejante a quien lo ha engendrado? Pues claro, y es una realeza espiritual eterna, no a la manera del mundo. Es una realeza que está libre de las formas como proceden los humanos, y que está llena de la bondad y de la plenitud de Dios. Y empieza a citarles desde Moisés cómo ha actuado él, cómo fue la salida de Egipto para darles un paso a la libertad. Pues él ahora les trae más que una salida de una esclavitud humana, sino de la esclavitud del espíritu para una libertad de la esclavitud que tenemos, el linaje humano, para darnos una libertad del espíritu. Y empieza a citarles más adelante a Daniel, sobre todo los salmos, el Salmo 109, pues cita Isaías, que hemos leído, escuchado, el siervo doliente, Isaías 50, capítulo hasta el capítulo 52, el Salmo 21, que es mesiánico totalmente. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si uno lo sigue leyendo completamente, empieza a escuchar cómo se rifaron las vestiduras, etcétera, etcétera, y los detalles de los suplicios de Jesús. Isaías 53, versículos 10, 12. También toda recordarles qué pasó con Jonás. Ya lo había dicho, que a esta generación se le daría el signo de Jonás, de mirar capítulo 10, capítulo 9 de Daniel, todo lo del Éxodo, de toda la salida, y todas las referencias de qué pasaría con el Mesías estaban escritas para que ellos abrieran los ojos. Y entonces ahí sí empezaron ellos a decir, cuando ya llegaron al lugar donde estaban, el símbolo, seguir derecho, y ellos le piden que no, que se quede con ellos porque la tarde está cayendo, y ellos están emocionados. Se les están abriendo los ojos poco a poco, porque llegará un momento contundente. Y entonces tomó el pan, lo partió, y ahí sí se le abrieron los ojos, cuando llegó el momento de Eucaristía. Entonces hay tres momentos hoy que quiero que quedemos como en síntesis de todo esto. Hay escritura, desde Moisés y los profetas les abrió el oído, el entendimiento, para que miraran el tipo de Mesías que tendrían que esperar. Entraron en la casa, tomó el pan, partió, dio la bendición y lo partió. Se les abrieron los ojos, cenaron con él Eucaristía y salieron corriendo a la comunidad. El tercer paso es la comunidad, porque ya no tenían ni hambre, ni sed, ni cansancio, y se volvieron corriendo a Jerusalén y llegaron a la casa de donde estaban todos reunidos, y así dijeron: era verdad, ha resucitado el Señor, se ha aparecido Simón. Y ellos contaron cómo se les había aparecido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, ustedes y yo hoy, a la luz de todo este camino de los peregrinos de Emaús, yo les decía que esto sigue aconteciendo. Somos peregrinos como aquellos Cleofás y Simón. Y nos puede pasar como a ellos, que vamos como embotados por la vida, y ya se nos ha predicado el Evangelio, y ya se nos ha mostrado Dios, se nos ha revelado en su Hijo, nos ha dicho que nos ha dado su espíritu y su vida, nos ha dado toda su presencia, su fuerza, ha dado la vida por nosotros. Y puede que sigamos embotados como ellos, preguntando tantos porqués, y por qué Dios no obra así,
y resulta que no entendemos el obrar de Dios, y resulta que Dios ya nos liberó, ya nos rescató y nos dejó 3 claves: escritura, palabra, Eucaristía y comunidad. La palabra nos mueve a ir y celebrar la escritura, a celebrar la Eucaristía, reconocer a Jesús allí en el pan, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y vamos a anunciarlo y lo vivimos. Todo esto lo vivimos dentro de la comunidad con una alegría, como ellos salieron a contarlo a la comunidad. Eso es lo que tiene que seguir haciendo la iglesia. En la comunidad de la iglesia reunida se celebran los sacramentos, se proclama la palabra, se tiene la presencia de Jesús. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, también podríamos decir hoy. Son palabras de Jesús, promesas de Jesús, que siempre es fiel a sus promesas, siempre cumple con lo que ha prometido. Estos 2 son testigos de que ese abatimiento que llevaban, esa tristeza, se cambió en alegría. Yo los invito para que, como estos peregrinos, comprendamos que la vida es un peregrinar, y Dios viene a sacarnos de tantas situaciones que nos entristecen, que nos abaten, que no nos dejan ser felices, para que comprendamos verdaderamente quién es Dios y cómo obra Dios, y qué es lo que nos ha dado Jesús en la cruz, que ha sido como ese preludio luminoso de un día que no tendrá ocaso. Pero hay que abrir el corazón, hay que dejar las terquedades. Jesús les dijo: qué necios y torpes son. Ustedes y yo seguramente lo hemos sido. Qué bueno reconocer, qué bueno que como estos también podamos decir: no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras, y después cuando partieron el pan, pues tuvieron nada más ni nada menos la revelación de Jesús, que les dio la fuerza de ir a decírselo a la comunidad. Pues que ustedes y yo hoy sintamos ese fuego, para que vayamos a decirle a los demás, a quienes nos ven, que verdaderamente podemos decir que Jesús resucitado es la fuerza de la transformación, que nos da una nueva vida y que renueva la iglesia. Para aquellos que quieren acabar la iglesia, para aquellos que dicen que la iglesia es esto y lo otro, y que se ha quedado no sé cómo, Jesús sigue caminando con la iglesia, y no podemos vernos así como con miedo o con tristezas, porque Él siempre está vivo y presente en la Eucaristía, en los sacramentos, y allí donde hay una comunidad que celebra la vida, porque estar en Él es celebrar la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por estos peregrinos de Maús que has transformado, porque en ellos nos representamos nosotros, todo el pueblo cristiano que a veces abatido y con necedades seguimos como ellos, cayendo y dudando. Llénanos de una Pascua ilimitada, Señor, que podamos reconocerte en la Escritura, celebrarte en la Eucaristía y comunicarte a toda la comunidad, y en la comunidad ser fuertes para seguir predicando en esta generación de hoy. Que no tengamos miedo, que salgamos vigorizados, que sintamos este fueguito del corazón que han sentido los de Maús después, que han salido transformados. Transforma tu iglesia, Señor, transforma nuestros corazones, y de esta manera permítenos celebrar la Eucaristía con un fuego, escuchar tu palabra e ir a anunciarlo a todos los pueblos y naciones. Amén. ¿A qué acción nos mueve hoy el Evangelio? ¿Cómo vivir este camino de escritura, Eucaristía y comunidad? ¿Cómo usted comprende la Escritura? ¿Cómo celebra la Eucaristía? ¿Y qué significa la comunidad? ¿Qué significa la iglesia para usted? El renovar los compromisos bautismales nos ha puesto en un sí dentro de una gran comunidad que es la iglesia. Y allí se celebra la Escritura, se escucha la palabra y se vive en comunidad. ¿Y cómo nos hacemos partícipes de esta alegría y dejamos las necedades atrás? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.